Voy a dar paso al segundo bloque, titulado Anestesiología y especialidades quirúrgicas en CMA. La primera parte de la mesa hará referencia a la traumatología y a los bloqueos en CMA. Esta mesa será presentada por el Dr. Rolf Hoffmann, especialista en anestesia y reanimación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Y la segunda presentación versará sobre anestesiología pediátrica en CMA, que estará a cargo del doctor Enric Monclús, especialista en anestesiología y que es de nuestro Hospital Universitario de Xeus de Barcelona. O sea, doy la palabra al doctor Hoffmann. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya me ha presentado. Trabajo desde hace 15 años en el Hospital de Sant Pau. Hice la especialidad en Alemania y después un año en una clínica privada aquí. Ahora, desde que estoy en Sant Pau, prácticamente me dedico principalmente a la traumatología, cirugía ortopédica. Entonces yo quiero entender que también implica la cirugía ortopédica, es donde mayor número de cirugías ambulatorias hacemos, y a los bloqueos ecoguiados. De los números y todo esto voy a saltar rápidamente, solo que me gustan los colores y las líneas. Entonces esto es un trabajo de 2001 a 2011 en Cataluña, y ahí vemos lo que han dicho las ponentes anteriores, que sube considerablemente el número de cirugías ambulatorias. La línea lila es el conjunto de Cataluña, y la gracia de este diagrama quizás es que está desglosado en privados, concertados y el total y el X. Los privados vamos ganando, los concertados vamos ganando, aquí ya llegan al 50% en el 2011. Esto es más reciente, que sigue la tendencia al alza. La línea verde son las cirugías ambulatorias, esos son los números totales, y la línea roja son las cirugías en total, digamos. Entonces el aumento es más pronunciado en las ambulatorias. Esto entre el 15 y el 16 era un 7,1% de aumento, y aquí un 1,1%. Solo a modo introductorio, porque cuando vamos a hablar de la cirugía ortopédica y traumatológico, el problema es que aquí es muy difícil encontrar datos fiables desglosados en los diferentes regiones corporales o los diferentes servicios. Los países que utilizan aquí se llaman GRDs, me parece, ¿no? Diagnosis Related Groups, lo tienen fácil, claro. Apretan un botón y les salen todos los números de cualquier cirugía. Entonces, volvemos a recurrir a los americanos, que tienen en trauma, en el 2014, casi un 60% ambulatorios y un 43% hospitalizados. Esto solo en la cirugía ambulatoria ligada a hospitales, no en los centros, o sea que faltan aquí los centros independientes, que son muchos ahí, ¿no? O sea que es importante. Y lo que también, como siempre, recibimos la presión de ese lado del charco. A lo mejor lo que nos va a esperar en un futuro es las fracturas, por ejemplo, de la extremidad inferior, por debajo del fémur y de la cadera, ya hacen en la cirugía hospitalaria más del 40% ambulatoria. O sea, el tobillo, que nosotros, no sé si los otros nos lo quedamos una noche y a la mañana siguiente se va, ahí se va. Las prótesis de rodilla ya rondan el 5%, la cadera también. Otras artroplastias, o sea que el hombro y el codo, sobre todo, más del 30%.
Amputaciones de la extremidad inferior, 1 de cada 5 se va a casa. Y ya estamos con la cirugía de columna con fusión en más del 7%. Entonces esto es bastante heavy. Ahora viene lo humilde y lo modesto. Como he dicho que no hay datos fiables en España o en Cataluña, he cogido los nuestros. Entonces, claro, esto llama un poco la atención. Son 10 años y son unas 33.000 intervenciones solo de trauma, hablo ahora, cirugía ortopédica y traumatología. Y alcanzamos un 37% de ambulatorización. Pero es un tercer nivel, con lo cual aquí nos entra todo, la cirugía de espalda, los tumores como centro de referencia del aparato locomotor, los politraumáticos, son intervenciones, no son pacientes, con lo cual un politraumático aquí ya tiene entre 3 y 5 entradas, con lo cual es un poco difícil llegar a lo deseado, de los 50-60% en un tercer nivel. Pero si miramos las cirugías típicamente ambulatorias, tampoco es que vayamos tan mal. O sea que eso es quizás un buen ejemplo para demostrar el significado de las definiciones que dio la doctora Bassons, ¿verdad? Perdón. Sí, que esto sería el índice de ambulatorización y el otro, el índice de sustitución. Vale, porque son las susceptibles a hacerse de forma ambulatoria, sobre todo artroscopia de hombro, pues estamos en el 95%. Toda la cirugía de rodilla que se utiliza de alguna forma la artroscopia, pero que no es solo la diagnóstica, sino la cirugía meniscal, la sinovial, la cartilaginosa y los ligamentos, pues llegan al 80% de ambulatorización. Mano es un poco bajo, entonces he mirado, he revisado y claro, entran los antebrazos y los codos también aquí. Si no, estaría cerca de 100, si solo fuera mano. Y como los pies, que están 97-98% de ambulatorización. Vale. No voy a entrar en esto porque ya sabemos todos que hay muchas diferencias. Lo que sí que está claro, porque como también he trabajado en Alemania, no hay que confundirse, y esto lo quería mencionar. Una cosa es cirugía ambulatoria y mandar a la gente a casa, y otra cosa es llamar cirugía ambulatoria una cosa que yo opero y luego lo mando a un centro de rehabilitación donde queda ingresado. Entonces, estos números a veces hay que vigilar que nos toman el pelo, ¿no? O sea que el 80% en algunos países europeos lo que hacen es los antiguos balnearios y sanatorios que ya no se pueden utilizar porque nadie puede pagar que un trabajador normal desaparezca 2 meses al año a estar ahí con bañitos, pues los han convertido en algo útil. Pues una prótesis de rodilla sí que la puedo sacar del hospital el segundo día y mandarlo aquí, pero a lo mejor a casa no, porque en casa, ¿quién es el fisio? ¿Quién es la enfermera? ¿Quién es? Es que no hay, pero en otros países sí, o sea que esas diferencias existen también. Ahora bien, mi tema es en realidad otro. ¿Qué pasa con el dolor postoperatorio? Porque es uno de los criterios del alta y también es un criterio de selección. ¿Puedo llevar a alguien con esta cirugía en su domicilio sin que tenga un dolor exagerado? ¿Cómo vamos con el dolor postoperatorio? Y entonces esto es un poco antiguo, pero lo he escogido, hay muchos trabajos, por una simple razón, que ya en el 2003, estos distinguen entre ingresados y ambulatorios, y si ponemos aquí el límite entre lo bueno y lo malo, entre lo tolerable y lo mejorable, entonces han visto, ostras, moderado, severo, extremo, no vamos muy bien. Entonces han dicho, bueno, vamos a ver, a lo mejor vamos mejor que antes. Entonces en el mismo artículo estos señores lo que han hecho
es buscar otro estudio más antiguo, y es prácticamente 10 años más antiguo, del 94, y se han comparado sus datos con los de 10 años antes, o sea que del 94, y han dicho, no hemos avanzado nada, al contrario, en el extremo, incluso estamos peor que hace 10 años. Otro estudio del 13, me parece que sí, del Anestesiology. Ese es muy interesante, no porque sean alemanes, sino porque han hecho un estudio durante 4 o 5 años en 105 hospitales con 578 salas de hospitalización quirúrgica. Y han mirado el dolor el primer día, pero no consecutivo, sino en unos días señalados, pero que nadie sabía antes. Con unos formularios han mirado cuál era el dolor máximo que han experimentado los pacientes en las primeras 24 horas. Y como también en Alemania están los GRDs, pues lo que han podido hacer es formar 179 grupos quirúrgicos por regiones, pero también por agresividad tisular y duración de la cirugía, o sea, comparables entre sí. Y han visto que la cirugía ortopédica y traumatológica está muy arriba. Esta es una media, esto es en el dolor máximo, por encima de 5 el primer día. Y si miramos, o sea que es en más de 50.000 pacientes, este estudio, este cohortes, pero bueno. Entonces, aquí, el mismo estudio, les he sacado esto no para que intenten descifrar esto, que ya sé que es imposible, sino para demostrar visualmente todas las barritas verdes es trauma. Entonces, esto es una de 5 páginas donde ponen los 179 procedimientos por orden de intensidad del dolor. Y en las primeras 40, que llegaría más o menos hasta aquí, hay 22 de trauma de extremidades. Aquí dentro también están las espaldas y todo esto, pero solo la cirugía sobre las extremidades, las 40 más dolorosas, incluyen 22 de ortopedia y traumatología. El ganador aquí, por cierto, es el calcáneo, por si este interés. Con lo cual, lo que piden en todos los sitios, esos son los del grupo de Prospect, del Kellett y compañía, que necesitamos un manejo específico según el procedimiento. No vale otra cosa. Tenemos que saber qué duele y qué tenemos que hacer. Y ahí queda faena. Y queda faena, y por eso la American Pain Society en el 2016 ha sacado unas guidelines que son muy útiles, y lo primero que me llamó la atención al leerlas es lo que ellos creen que deberíamos evaluar cuando evaluamos un dolor postoperatorio. Porque esto me suena más a una clínica del dolor crónico. Yo no lo hago esto. Y no sé si alguien hace esto en un postoperatorio. Nosotros, habitualmente, como mucho, hacemos el punto 4, el EVA, y un poquito del 5, a ver si se mueve, si es más o si es menos. Todo lo demás no. Pero lo que sí que es verdad, por ejemplo, el punto 2, ¿dónde está el dolor? Eso, o sea, que a mí me han llamado a la REA y a sala con un catéter puesto en un paciente, porque la enfermera le ha preguntado si le duele, y dice muchísimo, y tenía un EVA de 8, y entonces, claro, vas y preguntas, pero bueno, ¿y dónde te duele? ¿Qué pasa? La cabeza, pero me han operado en la rodilla, llevo un femoral, pero tengo una migraña de la hostia. Entonces, el EVA 8 consta en la documentación clínica. Si yo hago una evaluación de mi técnica a posteriori por la documentación clínica, me sale como un fracaso. Y en la rodilla era un 3. Entonces, nosotros hacemos muy poco de todo esto.
Ahora bien, yo si le doy a una abuela este papel y digo que me lo rellene en casa y me lo traiga de vuelta, me va a decir que lo rellene mis antepasados, seguramente. Pero bueno, hacemos muy poco y ellos exigen mucho, ¿vale? Entonces, como estas recomendaciones son relativamente recientes, pues se han mirado toda la bibliografía, así me han ahorrado mucho trabajo, y también a ustedes, y saco 2 o 3 recomendaciones que dan. La analgesia multimodal, no hay ninguna duda. Ahí, creando puentes para el ponente posterior en niños y en adultos. ¿Vale? Es una cosa obligatoria. Y también que utilicemos los bloqueos. Y ahí estamos en el tema. Recomendación de alta calidad. Hay que hacerles bloqueos donde se pueda a los pacientes en cirugías donde se ha comprobado que disminuyen el dolor. Así de fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué deberíamos hacer? Creo que no hacemos bien todavía. Es evaluar un poco mejor el dolor postoperatorio para tener las estrategias adecuadas para combatirlo. Entonces, identificar primero los procedimientos y, lógicamente, el dolor tiene que estar donde se ha operado y no en otra parte del cuerpo. Y lo que hacemos muy poco todavía es establecer cuánto dura. Entonces, mi propuesta es tener unas franjas temporales puestas o que son a lo mejor un poco arbitrarias, pero es una propuesta y es personal, ¿eh? Esto no sale en otros sitios, es una propuesta. Pues yo creo que en un dolor moderado severo debajo de 6 horas se puede usar un anestésico de media duración como la MEPI, como la Lido, y vamos bien. Cuando es más, ya tenemos que usar de larga duración. He puesto un interrogante aquí. ¿Qué pasa con los adyuvantes? ¿Deberíamos utilizarlos? ¿Deberíamos dejar o no utilizarlos porque no están aprobados? ¿Sirven para algo o no sirven? Lo veremos. Y las técnicas continuas en cirugía ambulatoria, tanto como en ingresados. Hay muchísima bibliografía sobre catéteres a domicilio. Lo que pasa es que tenemos un sesgo del lector también, no solo de publicaciones, solo leemos lo que se adapta un poco a nuestra filosofía y lo otro lo ignoramos un poco. Hay una cantidad de bibliografía tremenda, ¿vale? Entonces no voy a entrar en detalles. Incluso la SECMA, que se ha mencionado antes, no lo ponen, pero creo que es del 2006, ha sacado la guía práctica sobre analgesia invasiva domiciliaria, 2006, donde te ponen los bloqueos, que van bien en qué cirugía, lógicamente no es muy actual, faltan todas las infiltraciones articulares que se pueden hacer, que yo tampoco voy a entrar en ellas, y también en qué procedimientos va bien dejarles un catéter para casa. Esto es del 2006 y de España. Y sé que hay centros que lo hacen, pero muchísimos no lo hacen. Muchísimos centros no ponen ni catéteres en los ingresados de nervio periférico. ¿Vale la pena hacerlo? Es evidente, porque ya sabemos que la cirugía ambulatoria reduce costes. Entonces, si hago lo mismo en un ingresado y lo comparo con el ambulatorio, pues me sale más barato. Lo interesante es que funciona igual de bien. Ahora, ¿qué pasa con los adyuvantes? ¿Están estudiados? Algunos sí, algunos no, unos resultados más o menos. ¿Cuáles nos quedan por discutir? La clonidina, la dexmedetomidina y la dexametasona. Los otros están mirados y tienen sus desventajas o no funcionan. Esto es del 2015, que es digno de ver también porque es una buena revisión, pero sí que han pasado cosas en estos 2 o 3 años que entonces hay que
sumarle la bibliografía más reciente. Lo que sí que está claro es que el más estudiado es la clonidina, es la que más estudios tiene. Más claro queda que sí que alarga el efecto, aunque aquí ponen que una cosa un poco rara, que con la bupi lo prolonga y con la ropi levobupi no. Esto tiene muy poca lógica y por experiencia propia no lo puedo apoyar. Y un metaanálisis de más de 20 otros papers dice que sí, que lo prolonga. Entonces, es entre 3 y 6 horas. La dexmedetomidina prolonga también, hay menos estudios, hay algunos que el metaanálisis no sale estadísticamente significativo y sí que puede incrementar bradicardia y sedación. La clonidina también depende de la dosis, pero son 2 microgramos kilo cuando lo puede hacer. Si trabajamos con 1 microgramo por kilo o menos, no hay efectos sistémicos. No hay nada descrito. Yo la uso desde hace 20 años y no lo he visto. Con lo cual, hay la dexa, que se habla mucho y que se usa mucho, pero como ha salido que el efecto sistémico cuando lo pongo endovenoso es igual o mejor que el puesto en un nervio, va a desaparecer de ahí probablemente a causa de esto. Entonces, volvemos a las recomendaciones de la Pain Society y dicen, esto es para ingresados y ambulatorios, es dolor, ¿vale? Que hay que usar los catéteres periféricos, de nervio periférico, si está indicado en esta cirugía. Hay que usarlos. Actualmente, las otras opciones, las infiltraciones locales, la liposomal, la multimodal, todo esto está bien, pero no llega a la calidad analgésica de un catéter bien puesto y que funciona, periférico. Y la alegría que me he llevado yo al ver que realmente el único adyuvante que mencionan estos guidelines es la clonidina, que es la que llevo usando tanto tiempo. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque a veces nos ponen pegas en usar fármacos que no tienen una aprobación de alguna, de la FDA o de algún organismo nacional, y no lo tiene ningún adyuvante, pero unas guidelines, digamos, internacionales y aceptadas, basadas en la evidencia, que lo mencionen, nos dan mucha más justificación para utilizarlo que antes, creo yo. Con lo cual, pongo lo mismo y he quitado los interrogantes. Mi filosofía es esta y así más o menos lo intento hacer. Pero tengo que confesar, ya lo he confesado antes a voz baja, no hacemos catéteres ambulatorios todavía, no lo tenemos instaurado, pero mi opinión es que hay que hacerlo. Si hacemos catéteres, unos consejos generales, lo que sí que he visto en los ingresados, ahí ponemos muchos catéteres, si tú pones un catéter que no funciona, ese está peor que el que no lo has puesto. Eso está claro por varias razones. Entonces, hay que meterlos un poquito. Lo de la punción en plano es tan bonito y dejar el catéter justo ahí, ves el catéter y ves cómo entra es todo muy bonito, pero en 4 horas ese catéter está fuera si tiene un margen demasiado estrecho y normalmente cuando pinchas en plano y tienes el nervio en eje corto, el catéter se te va para no sé dónde y no se queda en el espacio efectivo. Entonces, muchas veces hay que optar por una técnica menos elegante pero más funcional, que es fuera de plano, para encontrar el eje de la estructura nerviosa y que el catéter pueda acompañarlo durante unos centímetros. Es muy importante que esto funcione, sobre todo si lo queremos ambulatorizar, porque entonces lo perdemos bastante de vista y solo viene cuando realmente no funciona.
Una cosa que a lo mejor no se entiende bien, bueno, esto, fijación, tunelización, comprobar sobre todo las conexiones antes de altarlos es lógico. Esto, porque ¿qué nos ha pasado? Hemos cogido unos elastómeros, cualquier marca, y usamos nosotros catéteres estimulables, con lo cual el catéter es muy fino porque es un set de catéter por aguja y tiene el conductor, el hilo que lo hace estimulable, que te ocupa una parte de la luz. Entonces, el elastómero que cogimos no podía con ese catéter y lo miramos en sala, en las rodillas, en las prótesis, en los catéteres femorales, teníamos una tasa de fallo del 30%. Esto es demasiado, porque como hemos dicho antes, están peor que los que no hacemos esta técnica. Entonces, esto hay que validarlo primero en cada centro. ¿Qué catéter uso? ¿Qué dispensador uso? ¿Me funcionan bien o hay demasiada resistencia de una componente? Entonces, claro, hay que arreglarlo. Y lo que ha dicho ya la doctora Bassons, hay que hacer esto. Ahora, para hacerlo un poco más ameno, voy mal, supongo. Para que sea un poco más ameno, unos ejemplos. Esto, lógicamente, es un índice escalénico, esto ya se ve sin haber estudiado medicina, que es la posición del paciente. Esto no se ve nunca así. No sé cuándo he hecho la foto, ni si es un paciente o uno de nosotros, porque es una máquina antigua que tenemos. Esto no se ve en la vida en un paciente, ¿no? O sea que, bueno. El interescalénico ya sabéis para qué sirve. Hay gente que hace la clavícula sin. Si queréis mirar en el estudio que he puesto antes del alemán, la clavícula vale la pena hacer un bloqueo, ¿eh? Hay mucha gente que dice, esto no duele, una general y fuera. La clavícula es gente joven normalmente y tienen pupa, ¿eh? Un bloqueo punción única no está de más. Se puede añadir el plexo cervical, no voy a entrar en detalles, pero se puede hacer muy bien. Un interescalénico punción única hoy con eco se puede hacer fácilmente con 6 mililitros y el plexo cervical con medio o 1 mililitro. Y no van a tener con esto, si lo hacen bien, un bloqueo del frénico. Me han mirado con la eco y se puede hacer sin, aunque en algunos artículos dicen que es inevitable. Es evitable, ¿vale? La escápula es parte de del miembro superior. Lo saben todos, pero a veces he pillado gente que piensa que es una parte de la espalda y se ha olvidado que es del plexo braquial. Y se puede anestesiar bien hasta el codo, inclusive. Hay que tener un poco de cuidado con la altura, porque, claro, hay nervios que salen pronto, hay raíces bajas que no alcanzamos. Depende de dónde operamos, tenemos que poner la agujita y el anestésico, o repartirlo un poco, ¿vale? La clonidina lo pongo ahora en todas, no me hagan más caso. Nosotros hacemos combinadas porque los hombros, sobre todo, van en un casco muy incómodo y totalmente tapados, entonces los dormimos. Hay que reducir la concentración, hace falta ROPI 0,75, se hace 0,375 y tienen un bloqueo estupendo y no necesitan ningún opioide. Una cosa, no sé si es en España o si es generalizado, es una costumbre muy curiosa y muy extendida. A ver, no hay ningún estudio que haya comprobado que si se usa un anestésico de larga duración, la latencia sea significativamente mayor que si se mezcla. Con lo cual, añadiendo uno de media duración, no nos aporta ningún beneficio. Y si queremos un bloqueo largo, quitemos el de corta duración, porque nos lo puede acortar el bloqueo, por pura lógica. O sea que la ropivacaína no se queda ahí esperando hasta que la MEPI se vaya del canal de sodio. Difunde a todos los lados. Con lo cual, cuando se va la MEPI, hay muy poca ropi ahí todavía.
Entonces, lo que no sea ocupado inicialmente por la ROPI, se queda ahí la MEPI y ya está, y nada más. Entonces no tiene mucho sentido, las mezclas. Hay que cambiar quizás un poco el chip. Aquí, eso ya lo he dicho antes, ¿no? En este caso también, yo durante tiempo era súper bonito poner aquí un catéter en plano, pero no se queda, entonces lo dejas medio centímetro, 1 centímetro en el espacio efectivo, como lo llamo yo, y son los que se salen. Entonces es mejor pasar ahí delante de la externa fuera de plano y coger ya una dirección, o sea que pinchar desde aquí una dirección a lo largo de las estructuras nerviosas para ver si el catéter entra un poco 2-3 centímetros mínimo. Vale, está comprobado que funciona. Supraclavicular, infraclavicular, hay mucha gente que lo prefiere, pero ya digo que depende de la altura donde pinchamos, pues pillamos mejor los nervios o las raíces bajas y altas. El frénico está implicado igual en el supraclavicular que en el interescalénico, si le ponemos mucho. Esto es lo mismo. Y no sé si lo conocen, pero ha salido en el 2007 un abordaje del infraclavicular que de entrada da un poco de yuyu, pero lo he probado. Esto es un infraclavicular, por cierto, la zona infraclavicular. Esto es el bloqueo supraclavicular, aquí está la mayor parte del plexo. No se ve muy bien. Bueno. Entonces, el infraclavicular retroclavicular se entra, o sea que se pone la eco igual en posición sagital aquí y se entra por detrás de la clavícula con la aguja. Da un poco de cosa porque debajo de la clavícula no se ve nada, pero realmente si no se está demasiado medial, sino lateral, ahí no hay nada. Bueno, hay músculo, pero no hay nada más. Entonces el riesgo no es muy grande y normalmente, esto es del artículo, yo no he hecho imágenes de los bloqueos que he hecho, realmente si está lejos de la pleura, lo que hay que acertar es en cuando la aguja ha pasado por debajo de la clavícula, 5, vale. Entonces hay que tener cuidado de pillarla, de no avanzar sin verla. Y entonces tienes un trayecto horizontal por debajo de la arteria y puedes colocar un catéter o una punción única bastante bien, ¿vale? Hay un estudio que ponen en marcha ahora sobre el tema para comparar las dos técnicas. Vamos más rápido. ¿Alguien tiene una... ¿Quiere sugerir algo? ¿Qué es? Es un axilar. Lo que pasa es que es muy difícil y yo tampoco diría nada por si no lo pillo bien, porque claro, fuera del contexto ver una cosa así puede ser muchas cosas. ¿Por qué lo pongo? Bueno, ya sabemos que el axilar es un superbloqueo para la CMA. Si queréis poner un catéter, ojo de subir. Aquí debajo del pliegue del deltoides, donde se ve todavía en eje largo los tendones del dorsal ancho y del redondo mayor. ¿Por qué? Porque el radial seguro que está ahí todavía. Si vais más distal, el radial se ha ido. Entonces, y además es una cosa que no tiene variabilidad anatómica. El radial se espera siempre hasta que se acabe este tendón, ¿no? Que pasa desde dorsal, digamos aquí, a buscar su inserción en el húmero. Y después el radial se puede acercar al húmero, antes no. Entonces, si veis estos tendones que se ven un poco mal aquí, entonces el radial siempre está todavía en el plexo. Aquí es el músculo cutáneo, el mediano y el cubital. Es importante ponerlo ahí para pillarlos todos. No voy a preguntar más. Este es el mediano y el radial distal, que también se pueden hacer bloqueos distales. No he puesto el cubital, que es más de lo mismo.
Están muy bien estudiados ahora ya, después de la era eco. Ya se pinchaban antes, lo que pasa es que estaba mal visto porque era normalmente en una extremidad bloqueada ya y entonces no se quería, ¿no? Pero con neuroestimulación no había ningún problema de hacerlos tan bien, pero ahora con la eco ya está aceptado que se puede hacer aunque tengas un bloqueo más arriba hecho. El problema de estos estudios son las cantidades industriales de anestésico y las concentraciones que usan. Entonces, el mejor estudio, sin duda, es este, es porque no lo hemos hecho nosotros, que usamos, o sea, que hacemos bloqueo axilar con mepivacaína en una rizatrosis y lo hacíamos por tradición fatal, porque cuando se convirtieron en ambulatorias esas cirugías, aplicamos las mismas reglas de la neuroaxial a los bloqueos periféricos, que es una tontería como una casa. O sea que el paciente tenía que mover antes de ir a casa. ¿Y eso qué significa? MEPI para todos. Y luego pues tramadoles y a vomitar, ¿no? En casa. Entonces he dicho, esto no puede ser, tenemos que hacer algo. Entonces hemos dicho, vale, hacemos el axilar, así no tenemos el problema del bloqueo motor y tal, y hacemos unos periféricos muy selectivos al sitio donde tenemos que ir, pero con muy poca cosa. Y lo que nos ha llamado la atención no es que, lógicamente, tenían mucho menos dolor los del bloqueo añadido analgésico, sino, o sea que, digamos, la duración, no del bloqueo, sino de la analgesia. El bloqueo se fue después de 10 horas, ya os lo puedo decir. Pero es comparable con los que han hecho el otro estudio con ROPI 0,75, con 10 mililitros por nervio, y nosotros pusimos levobupi 0, 125, 5 por nervio, ¿vale? Y se ve que el segundo día tampoco tenían el dolor que tenían los otros. No había ni bloqueo ni nada. No había un rebote, que no se sabe todavía qué rebote, por qué viene, porque no toman la medicación añadida o porque no va bien el bloqueo o porque el bloqueo es demasiado profundo y de repente no tienen ninguno, ¿no? Que eso se está discutiendo todavía. Con esto no se tiene ninguno. Ningún bloqueo motor, ningún rebote. Pero para hacer esto lo que hay que saber es esto. Entonces en los libros antiguos hay dermatomas. Si nos regimos por los dermatomas vamos mal. Tenemos que conocer los miotomas y los esclerotomas, o sea que la inervación del hueso, que es lo importante. Siempre es bueno cubrir todo con los bloqueos. Yo también añadiría un safeno a un tobillo, aunque sé que solo la piel, pero para que no noten nada, porque si notan algo siempre piensan, hostia, me ha fallado la técnica, ¿no? O sea, pero esto hay que saberlo. Entonces la rizatrosis con un mediano y con un radial ya basta, de analgesia, ¿no? Pero es muy compleja y hay que mirárselo. Para abajo, es un plexo lumbar. Lo dejo porque en cirugía ambulatoria de momento no tiene un gran impacto, pero se puede hacer. Y los catéteres, en el momento en que las rodillas se van para casa, es una opción bastante buena si no se hace la infiltración local, ¿vale? Es como se tendría que pinchar hoy, es la manera más segura, es en plano, desde lateral. No voy a entrar en detalles porque no tengo tiempo. Esto es un clásico, esto es un plexo lumbar un poco más abajo, en la misma zona. Femoral, muy bien. No se ve muy bien, pero bueno, es aquí. Ojo que hay que ir muy arriba para verlo, porque el femoral tiene 2 centímetros debajo del ligamento inguinal y ya no lo vemos. Yo veo los residentes buscando en todo el muslo y no lo encuentran nunca. Vale, el obturador, tampoco voy a entrar en detalles. Lo mismo que el interescalénico. Muy bonito ponerlo aquí, ponerlo por encima, por debajo. Poco margen de seguridad. Mejor el catéter fuera del plano a lo largo de la estructura nerviosa. Súper buen bloqueo para la ambulatoria, el canal de aductores, para no tener, como con el femoral, el bloqueo motor del cuádriceps.
hay una teoría que se llega a otros nervios que está un poco discutida, ¿vale? Se pueden poner catéteres también y la clonidina, cómo no. Esto sí que, ¿no? Sí, ciático vía posterior, subglúteo, muy bien. Yo los pincho así, hay gente que los pone en prono, yo creo que es más fácil hacer en un lateral, sobre todo si trabajáis en una preanestesia un poco estrecha como nosotros y necesitas menos personal para colocarlo. Nada nuevo. Hay diferentes maneras de colocar catéteres, subglúteo medio femoral o vía anterior. Yo hago muchos subglúteos porque, claro, trabajan con isquemia, entonces ya hago una combinada, puedo hacerlo, combinada no, puedo utilizarlo en el intraoperatorio. Si me queda debajo de la isquemia o aquí, pues tengo que hacer otra técnica. Vía anterior. Es más difícil, pero es una buena opción en pacientes que no se pueden movilizar. Esto es un ejemplo con uno bloqueado ya. En realidad no es media lateral, o sea que es desde aquí la eco. Y se pincha entre el fémur y los vasos y aquí se ve el anestésico. Si se hace un femoral, es un pequeño truco, pues hacer primero el femoral, entonces ya no tienes que hacer local para el otro por todo el trayecto, que es doloroso si se hace sin el femoral antes, ¿vale? Ya ni sé, vale, popliteo, la misma posición uso. Entonces, en la punción única yo recomiendo siempre hacerlo aquí cuando ya están separados, es una cuestión de latencia, ahí sí que se nota. Si rodeas los dos nervios por separado, para adentro ya operar. Si se hace más arriba y se rodea el ciático entero, tarda un poco más, porque es muy gordo, ¿vale? Entonces esto es un ejemplo de rodear los dos nervios. Para catéter sí que es mejor, lógicamente, arriba, porque hay que mirar siempre dónde está la separación, porque se separa a diferentes niveles, que hay variabilidad, y entonces si piensas que es el ciático y no has buscado el peroneo común, te puedes llevar una sorpresa, ¿vale? Esto es bloqueo de tobillo, se pueden hacer los 5 con eco. Hay gente que pone el catéter tibial para la cirugía del juanete. Tienen bastantes fracasos. Y esto es porque no cada juanete se hace igual y porque ahí es lo mismo que en la extremidad superior, la inervación profunda nos puede engañar. El tibial sí que es el más importante, pero sobre todo desde plantar. Y la mayoría de los huesos del pie, bueno, todos los huesos del pie están inervados por el tibial desde abajo. Pero fijaros aquí, el 6 es el nervio peroneo. Todo esto, el periósteo dorsal y también los miotomas, todos los tendones y las fascias del dorso del pie son del nervio peroneo, entonces, incluyendo el primer dedo. Y por eso en la mayoría de los sitios ponen un catéter popliteo para la cirugía de pie, si quieren una analgesia completa. El tibial, si alguien dice que esto funciona siempre y que tiene buenos números, tengo mis dudas por esto, por razones anatómicas, ¿vale? Son las conclusiones, que es lo mismo otra vez, de que aumentamos la cirugía ambulatoria, tenemos cirugías en COT cada vez más agresivas. En la analgesia postoperatoria vamos un poco mal, tanto en los ingresados y, por lógica, en la ambulatoria también. No vamos peor en la ambulatoria, vamos mal en general. Hay que trabajar más sobre el dolor y con más precisión. Hay que incluir las técnicas que están recomendadas. La opción que he planteado yo con el estudio es una opción que da muy buenos resultados, lo de los bloqueos analgésicos distales, añadidos, digamos, al bloqueo quirúrgico, que no cuesta nada, es muy rápido y muy efectivo, pero hay que saber mucho sobre la inervación distal. Y animar a los que no lo hacen, pues poner catéteres. O sea que el calcáneo, que hemos visto que es el número 1,
Si con un simple catéter subglúteo o popliteo se va a pasar el postoperatorio, sean 3, 4, 5 días, lo que lo queráis dejar, con un EVA de 0, sin nada más. O sea, es lo más efectivo que hay. Creo que estoy... el gremio de mayor tolerancia al dolor ajeno a veces nos lleva a discusiones y debates amistosas por esto. No hay ningún dato que un bloqueo periférico, y menos aún con un anestésico en baja concentración o un catéter con baja concentración, te pueda enmascarar un síndrome compartimental. No hay datos al respecto, con lo cual no es verdad. No se puede decir que exista solo porque está en libros de cirugía o que lo pasan de generación a generación. ¿Vale? Os lo he puesto por si lo necesitáis en algún momento de la vida profesional. Muchas gracias. Es importante la anestesia ambulatoria pediátrica dentro del entorno pediátrico, pues está ocupando un 60% de los procedimientos, pero es que además se está incrementando de una forma evidente y además muy acelerada. ¿Por qué? Porque cada vez hacemos más cosas, en más sitios y con especialidades que antiguamente no trabajábamos. Todo el mundo entiende ahora que una fibrogastroscopia, pues todo el mundo pide sedación, para las resonancias pedimos sedación, para cualquier punción ya se pide sedación, incluso estamos sedando a niños para ponerles una vía periférica. Entonces, claro, la misión del anestesiólogo cada vez se va multiplicando. Si nos centramos un poquito en lo que es propiamente la cirugía ambulatoria, veremos que no tan solo va a depender de los pacientes, sino también de los profesionales. Cada vez los profesionales van viendo que los resultados son mejores con sedación, y nos van pidiendo pues, que vayamos ocupando un espacio que antiguamente no podíamos hacer. Respecto al material que tenemos en un quirófano convencional, estas son las recomendaciones de la ASA, la verdad es que son las recomendaciones estándar, pero me gustaría que todos pensásemos en nuestros quirófanos de CMA. Siempre hay unos quirófanos centrales en los que tenemos pues, nuestros fibroscopios, tenemos nuestros videolaringoscopios, todo el material pues, para cirugía compleja, pero es que el mismo material tiene que estar en las unidades de ambulatoria, porque a veces estos pacientes de ambulatoria no son tan simples, ¿no? Y hace días que hemos dejado aquella idea original de ASA 1, ASA 2, cirugía de baja intensidad. Cada vez estamos haciendo más cosas y tal como se ha comentado antes, el futuro nos depara que vamos a tener que hacer cosas cada día un poquito más complejas. Perdón. Vale. Es decir, que la anestesia ambulatoria pediátrica no es una cirugía menor, ni es una cirugía banal. ¿Qué vamos a hablar? Pues un poquito de todo esto, de la evaluación, de los puntos clave, de algunos procedimientos. Criterios de inclusión, pues bueno, más o menos un poquito ¿cómo empezamos? Pues con cirugías de corta duración, con bajas pérdidas hemáticas, sin apertura de cavidades, un dolor postoperatorio leve o moderado, niños ASA 1, ASA 2, niños que tuviesen más de 2 años, pero claro, la presión asistencial a la que hemos hecho referencia antes en otras conferencias, pues nos está presionando un poquito a irnos saltando nuestros propios protocolos. Y cada día estamos incluyendo más cosas en esta CMA, hasta el hecho de ASA 1, ASA 2, me gustaría que recordásemos qué significa ASA 1 y ASA 2. ASA 2 es un enfermo sano, que tiene una enfermedad crónica perfectamente compensada, pero a la que un niño tiene 4 moquitos y nos viene con un resfriado, ya no es un ASA 2. Entonces, claro, nosotros mismos nos vamos engañando y decimos, hemos visto todos lactantes ASA 1, por definición un lactante es ASA 2, enfermos con bronquitis, con tratamiento de base, con Singulair, Symbicort, todos los broncodilatadores del mundo, que vienen con 4... Esto es un ASA 3. Pero claro, no le ponemos ASA 3 porque bueno, el niño está bien y bueno, en principio la auscultación tampoco es muy... Pero nosotros mismos nos estamos pisando. ¿Qué significa ASA 3? ASA 3 viene correlacionado con una morbimortalidad y con un manejo posoperatorio definido.
y este es el que nosotros mismos nos comemos. Y después un poquito lo que comentábamos de la distancia al centro sanitario, lo de lo que hemos hablado antes del ascensor. Antes éramos muy estrictos con los criterios y poco a poco los vamos relajando por necesidades del guión. Respecto a la evaluación preoperatoria, pues no difiere nada de un enfermo ingresado, porque prácticamente estamos hablando del mismo enfermo. Pero respecto a las pruebas complementarias, usando ya bibliografía americana, cada vez se está discutiendo más si un enfermo ASA1 y ASA2 tenemos que tener una analítica preoperatoria estandarizada de los últimos 6 meses. Muchas veces, simplemente con una exploración física detallada y un poquito dirigida, no hace falta pedir esta analítica. O si tenemos una analítica de hace 2 años que ya sabemos que no es un hemofílico, no sé qué rentabilidad le podemos dar. Esto que quizás aquí pues, puede parecer un poco más raro y que estamos acostumbrados a hacerlo así, en Estados Unidos cada vez se está discutiendo más y muy probablemente nos llegará. Respecto a los recién nacidos, ¿qué podemos incluir? Pues se mantiene lo de las 60 semanas posgestación. ¿Por qué? Por maduración neuronal. Es decir, los niños por debajo de 60 semanas, sobre todo si utilizamos mórficos, tienen un índice de apneas importante. Y un índice de apneas que cuando vayan a casa podemos tener un susto. Entonces se mantiene un poquito esta... Salvo este punto, el resto pues un poquito nos lo vamos cambiando y cada guía va incluyendo enfermos de más nivel. Respecto a la hidratación, hablaremos un poquito después, pero creo que es un tema que hemos de tener muy en mente. Paciente con catarro. ¿Qué os parece? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Este es el debate que tenemos cada mañana con todos los enfermos de otorrino. Supongo que pasa en todos los hospitales del mundo y cada día pues estamos hablando con si este tiene más mocos o tiene menos mocos. No hay ninguna solución mágica ni ninguna... La única cosa, prudencia. Y yo la única recomendación que os daría, si decidís tirarlo adelante porque consideráis que el enfermo está suficientemente bien, es avisar a los padres que pueden haber efectos adversos, es decir, que puede ser necesario un ingreso. Precisamente por lo que hemos estado hablando antes, porque esto va a comportar un cambio en toda la estructura familiar. A lo mejor resulta que no pueden quedar ingresados y te dicen, pues no, mire, prefiero demorarlo. No entréis nunca en uno de estos enfermos sin haber avisado antes la posibilidad fehaciente de un ingreso. Respecto a los SAOS y las apneas, siempre pensamos que el niño que viene con unas amígdalas grandes las quitamos y el niño ya está curado. El 35% de apneas y de SAOS con la amigdalectomía no se soluciona. Es decir, no confiéis en esto. Y de los que se solucionan, pasan un par de semanas antes de normalizarse los valores. Estos niños tienen neurológicamente una disminución en el nivel de recepción, tanto de hipoxia como de hipercapnia. Si los vamos a dar de alta, cuidado con los mórficos, cuidado con la curarización residual y aseguraros siempre que respiran correctamente. Son problemas que solemos tener en los despertares de cirugía ambulatoria. El enfermo está bien, lo dejamos, el enfermo se duerme y nos llaman pues que tenemos que correr un poquito. Obesidad y el paciente diabético yo creo que más o menos está claro. Respecto al síndrome convulsivo, os diría, aseguraros primero que todos los pacientes que están con tratamiento antiepiléptico lo han tomado por la mañana, no lo suspendáis bajo ningún concepto, porque algunos fármacos son de vida media corta, con lo cual os podéis encontrar que los niveles terapéuticos estén por debajo. Segundo, es muy normal en Estados Unidos pedir niveles plasmáticos de los anticomiciales para saber exactamente en qué situación estamos. Aquí normalmente no lo hacemos. Tener presente que cuando se hace un cambio de tratamiento tardamos un tiempo antes de modificar estos niveles. Y estos enfermos, vigilar mucho si vomitan. ¿Por qué? Porque estos medicamentos normalmente son vía oral. Es decir, si se toma el medicamento y lo vomita, no sabréis dónde estaréis. La exploración clínica, hemos dicho que hemos de hacerla igual de detallada, pero es que además ha de haber una segunda exploración clínica 24 horas antes del procedimiento. Imaginaros el paciente que tiene fiebre, que tiene cualquier tipo de... Perdón, este ha saltado... Sí, es que me salta arriba... Vale, ahora sí. ¿Qué intervenciones realizamos? Pues estas son un poquito las que empezamos, pero
no dudéis que os vais a encontrar, por ejemplo, haciendo colecistectomías de enfermos que después de 8 horas se van a casa, cirugías urológicas complejas que después marcharán. Lo estamos haciendo en adultos y poco a poco lo iremos importando a los pediátricos. Respecto al ayuno, bueno, en 1960 ya empiezan a darse cuenta que los problemas anestésicos principales con una anestesia general es que el enfermo vomita y el famoso síndrome de Mendelssohn. ¿Cuál es la situación actual? Hay una pequeña discrepancia entre la sociedad americana y la europea. La americana dice es la 2-4-6, es decir, 2 horas para líquidos, 4 horas para pecho, 6 horas para todo el resto de alimentación. Incluso añaden 8 horas para cuando las comidas son grasas. En la europea esto del 4 no lo tienen muy claro y entonces hacemos 2 y 6. Bueno, parece que las cosas son más o menos similares. Fijaros, a ver, no sé si esto, aquí, no, lo conseguiremos. Bueno, estos señores lo que hacen es, con esta secuencia de 2, 4, 6, dicen, muy bien, ya tenemos todo nuestro preparatorio hecho, realmente cuando me llega el niño a quirófano, ¿cuántas horas lleva de ayuno? Líquidos, 8, 5, 5, 4, 6, habíamos dicho 2. Esto es lo que realmente les llega a quirófano. Y sólidos, pues bueno, ya ni os lo explico, el de 22 horas. O sea, lleva un día sin comer. Claro, ¿qué ocurre? Hemos de empezar a tomar conciencia de esto. No es normal que un niño nos llegue, imaginaos un niño de 2 años que no ha comido ni ha bebido nada desde hace 20 horas. Imaginaros pincharlo o imaginaros la situación de hipoglicémica que puede estar. Bien, dejamos el tema ayuno y nos vamos al tema reposición hídrica, que va un poquito ligado. Fórmulas de reposición tantas como queráis. Hay una principalmente en superficie corporal, la clásica de Holliday Segar. Imaginaros un niño de 20 kilos y 1 metro de altura, con una superficie corporal de 0,75, que esto se calcula. Estas serían sus necesidades diarias. Pero fijaros que dentro de las necesidades diarias tenemos 45 gramos de glucosa. Si lleva un ayuno de 6 horas, nosotros tendremos que reponer 12 gramos de glucosa. Esto implica que las soluciones que nosotros vamos a poner de mantenimiento han de llevar glucosa. Es la glucosa de mantenimiento. Y entonces, basándose en esto, la Sociedad Europea de Anestesia Pediátrica empieza a recomendar soluciones de glucosa entre el 2 y el 4%. ¿Qué significa entre el 2 y el 4%? No cojamos un glucosado al 10% y pasemos un poquito. A las soluciones que tenemos, un rigerlactato, un isofundin o el plasmalite mismo, les hemos de añadir una cantidad de glucosa, la glucosa equivalente a lo que necesita el niño. Pensad que 2 centímetros de glucosamol al 50% son 10 gramos de glucosa. Quizás a este niño que necesitábamos compensar, con estos 2 centímetros prácticamente cubrimos las necesidades basales. ¿Y esto es importante? Pues si pensáis que lleva muchas horas de ayuno, que a lo mejor va a pasar un tiempo antes de que empiece a comer, de que hay cirugías que son emetizantes y que además en cetosis van a ser mucho más emetizantes, este niño es posible que se esté jugando un ingreso, precisamente porque no lo podamos dar de alta por los vómitos. Respecto a la premedicación, pues bueno, el midazolam yo creo que es el... Exacto. El midazolam creo que es el gold standard, lo que hacemos todos. Pero una cosa importante es tener presente esto. Es muy importante saber cómo lo damos. Todos damos midazolam, si lo damos por vía endovenosa, pues ya sabemos que en 2 minutos pues ya tenemos el enfermo más o menos sedado, pero no es lo mismo darlo por vía intranasal que darlo por vía oral, ni respecto a la biodisponibilidad, ni respecto al tiempo de inicio de acción. Si lo damos por vía oral, tendremos que esperar prácticamente 1 hora para que nos haga efecto. ¿Cuántas veces estamos dando midazolam y pasando el niño a quirófano? Y es absurdo, porque nos estamos comiendo nuestros propios medicamentos. En cambio, si lo damos vía nasal, son 10 minutos. Son pequeñas tonterías que tenemos que... respecto al famoso agitación que produce el midazolam en niños. Primero, es muy rara. Es decir, esto es como lo de la hipertermia maligna. Todo el mundo habla,
pero ver agitaciones, vemos poquitas. Adiós, gracias. Tratamiento, pues bueno, se puede hacer una sedación con ketamina o utilizar el flumacenil a las dosis habituales. Cuidado con la vía nasal y las lesiones de la lámina cribosa. Hay muchas fístulas que pueden pasar desapercibidas, niños con cefaleas recurrentes, niños que han sido posoperados, que si le ponemos midazolam, este midazolam pueda pasar al sistema nervioso central y pues nos puede dar algún susto. Diazepam prácticamente no se usa, se utiliza solamente como anticomicial. Y este de aquí me gusta recogerlo porque es un poquito como aquellos medicamentos de la abuela, que los utilizábamos solamente pues, aquello como cuentagotas o como recurso de emergencia, pero es que sigue estando vigente. O sea, en muchos sitios las resonancias, las sedaciones cortas se hacen con hidrato de cloral, con un resultado, pues bueno, variado. Fijaros que estamos hablando entre el 50 y 100 miligramos por kilo de peso, es decir, la variabilidad es enorme. Inicio entre 15 y 60 minutos, pues bueno, tampoco es que sea muy específico, pero es que puede durar hasta las 4 horas. Y aquí ya nos he puesto de los potecitos de la abuela, el Nembutal, que era un supositorio que lo ponías, empezaba a hacer efecto cuando quería y a lo mejor a las 12 horas no estaba el enfermo dormido. Y además con agitación. Respecto a la sedación, bueno, esta es una vieja amiga. Creo que la anestesia pediátrica le debe muchísimas cosas. Desapareció del uso común por todos los efectos psicóticos que tenía, pero ha vuelto y ha vuelto como el de hidromesoperidol con una función un poquito diferente. Fijaros que ya tenemos casi 50 años de ketamina, tiene muchos mecanismos de acción sobre los receptores NMDA, opioides, muscarínicos, nicotínicos. Parece que tiene un muy buen resultado contra la hiperalgesia de los mórficos, disminuye el grado de tolerancia a mórficos, sobre todo en cambios, paso rápido al sistema nervioso central y una eliminación en 2 horas y media de vida media. Bueno, la verdad es que no está mal. En este estudio, que hace una revisión un poquito de las aplicaciones, si veis la curva o sea, la caída de la concentración, prácticamente en 16 minutos ya llega a una superficie basal que se mantiene prácticamente durante 3 horas. Es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una analgesia residual que puede ser muy útil a estos enfermos que vamos a dar de alta. Analgesia residual que además nos va a ayudar a potenciar todos los AINES y que puede dar un grado de sedación en determinadas cirugías, por ejemplo unos adenoides, unas amígdalas, que un llanto importante facilita el sangrado. Si ya entramos en el tema sedación propiamente, es decir, vamos a dormirlo con ketamina, estamos hablando de empezar a subir las dosis, ya no hablamos de 0,5, estamos hablando de 1,5, incluso hasta 4 habíamos dado. Se puede dar intranasal. Esto hay un estudio muy bonito que hicieron unos canadienses con pacientes con Asperger. Los enfermos de Asperger son unos enfermos terriblemente delicados, son unos enfermos muy inteligentes, y entonces los hacían ingresar por un sitio aparte y les daban una premedicación con ketamina introducida dentro de un zumo que era de su elección, es decir, con lo que al niño le gustaba, y entonces se lo tomaban. Bueno, esto los primeros días iba muy bien, pero claro, el niño descubría que el zumo era solo para él. Entonces cuando veía el zumo decía que el zumo a él no se lo daban. Entonces tuvieron que crear un sistema de manera que los padres se tomaban el mismo zumo que él, por supuesto sin ketamina. Funciona también como coadyuvante de mórficos, disminuye la dosis y en dosis de 0,5 es un buen complemento analgésico, como habíamos dicho. Antes se ha estado comentando, parece que aumenta la duración y calidad del bloqueo. Personalmente yo no lo uso, y no lo uso porque esto necesitas ketamina sin ningún tipo de excipiente y de esta no disponemos, con lo cual yo prefiero no tocarlo. Esto es un invento que salió en su momento, tuvo un impacto mediático importante, era introducir juntamente con el propofol un poquito de ketamina, y esto hacer una infusión continua. Daba unas sedaciones muy agradables y podías regular un poquito el tipo de sedación que querías, es decir, necesito que no se mueva o voy a manipular.
y en función de lo que voy a manipular ponías más ketamina. Bueno, la proporción era 1:1 hasta 1:10. La más estándar, la más estandarizada era 1:2, es decir, por cada 1 de ketamina, 2 de propofol. Y esto creabas una jeringa y lo ibas poniendo a esta velocidad. La sociedad sudafricana, pues bueno, más o menos ha hecho varios artículos, estaban bastante bien. Los americanos, la verdad es que han hecho muy poca cosa en esto y tiene una menor incidencia de vómitos. Personalmente, más que entrar en esto, yo recomendaría, si queréis hacerlo, utilizar la ketamina por un lado y utilizar el propofol por el otro, y lo dosificaréis como vosotros queráis. Pregunta clásica de anestesia pediátrica. ¿Con neumo o sin neumo? Con neumo. ¿Cuántos dormiríais un niño de 2 años con un tubo sin neumo? Nadie. Todos con neumo. ¿Y un niño de 1 año? Vamos bajando. ¿Todos con neumo? ¿Y un niño de medio año? O sea, 6 meses. Seguimos bajando. ¿Todos con neumo? Bueno, esta era la discusión de todos los congresos de pediátrica desde tiempos de Tutankamón, porque la verdad es que estábamos basándonos en una cosa. Fijaros hasta dónde llega lo bonito que es aprender un poquito de la historia para que veáis las discusiones que llegamos a hacer. Teóricamente la discusión neumo-no neumo se basaba en la forma cónica de la laringe. La laringe del niño hasta los 8 años es cónica, nos lo habían grabado todos a fuego. Bueno, esto se basaba en un estudio del 54 de Enstrom, basado en unos estudios de Bouchard sobre la epidemia de difteria que asoló París en 1898. Entonces, en niños recién fallecidos, hacía un molde de la laringe, sacaba el molde, lo miraba y decía, sí, la forma es cónica. ¿Qué ocurre? Hemos ido evolucionando, tenemos ya la resonancia de 3 Tesla, hemos empezado a mirar en vivo qué es lo que pasa y en vivo nos hemos dado cuenta que esa imagen que teníamos no es así. Sí que es cónica en un anteroposterior, pero es cónica en transversal, pero es cilíndrica en anteroposterior. ¿Qué significa? Que si nosotros ponemos un tubo sin neumo, o por un lado estamos apretando y lesionando el anillo, o por el otro lado a los lados nos fuga. ¿Vale? Por eso es tan importante el ir cambiando de tubo. Seguimos un poquito con esta historia. ¿Mascarilla laringea o tubo? Para un niño que voy a hacer, por ejemplo, una cirugía urológica y la voy a hacer prácticamente en espontánea. Una mascarilla laringea. ¿Por qué? ¿Se puede hacer con tubo, una espontánea, con mascarilla, Lo hemos hecho todos muchas veces, pero ¿qué es importante que nos demos cuenta? Fijaros, el tamaño del tubo es el estándar, tampoco vamos a descubrir nada nuevo, y aquí hemos cogido un paciente de 12 meses. En principio, en 12 meses le correspondería un tubo de un 4 y la tráquea tendría 5,5 milímetros de diámetro. Si yo pongo un tubo, el diámetro interno será 4 milímetros. Si pongo una mascarilla laringea, como es un extraglótico, la tráquea tendrá un diámetro de 5 milímetros de diámetro. Si nosotros ponemos un tubo, la resistencia al paso del aire será un 27% más con el tubo que con mascarilla laringea. Y ahora os hago una pregunta. Cuando nosotros tengamos este problema con las resistencias, con el tubo endotraqueal, ¿qué vamos a tener problema? ¿Cuando introducimos el aire o cuando lo sacamos? ¿Quién diría cuando lo introducimos? Es cuando sale el aire. ¿Por qué? Porque la introducción lo único que vais a ver es que necesitáis más presión, pero va a entrar igual. El problema es que el aire no va a poder salir y lo vamos a atrapar dentro. Es lo que hemos de tener presente. Respecto a la mascarilla laringea, la introdució Brain, la empezó a diseñar en el 82, la puso en el mercado en el 88 y en el 96 la FDA la reconoce con un grado de evidencia científica A1, es decir, como un dispositivo fantástico, sobre todo en emergencias. ¿Cuál es el problema? Este es Brain, esta es la mascarilla laringea y esto es un resumen de los dispositivos supraglóticos que hace 5 años estaban en el mercado. Es decir, no podemos hablar de la mascarilla laringea, sino de las 400 mascarillas laringeas que hay en el mercado, cada una con unas propiedades diferentes.
cuando oigáis presión de sellado, presión tal, si se puede hacer o no se puede hacer, pensad que es en vuestro paciente con vuestro dispositivo. Si cambiamos el paciente o cambiamos el dispositivo, puede ser que cambiemos mucho los valores. Otra cosa importante, esto es en resonancia. Exacto. Esto es en resonancia. ¿Veis esto de aquí? Esto es la epiglotis. Un poquito en la resonancia nos enseña todo lo que nosotros no vemos de la mascarilla laringea, que es cómo adapta. Y hay varias cosas que hemos de tener presentes. Primera, si nosotros flexionamos el cuello o extendemos el cuello, el diámetro anteroposterior de la faringe cambia. Y al cambiar, cambia la presión de sellado del dispositivo. Entre una cabeza flexionada y una cabeza extendida, la presión de sellado puede caer alrededor, o sea, puede subir o bajar un 200%. ¿Qué significa? Pongo la mascarilla, está perfecta, extiendo la cabeza y esa mascarilla que adaptaba divinamente deja de adaptar. ¿Qué más? ¿Hasta dónde se ha de introducir una mascarilla laringea? Según todas las casas comerciales, se introduce hasta que notas una resistencia. Bien, pero esta resistencia puede ser 1. La columna cervical, 2. La epiglotis que quede englobada porque los niños cae y no es la primera vez que casi doblamos la epiglotis. O 3. Quedar bien colocada. Si veis que una mascarilla queda muy hacia afuera, aunque funcione, pensad que puede estar mal colocada. ¿Y qué significa mal colocada? Que no protege para nada de la regurgitación, que todo lo que estáis ventilando puede ir a parar a estómago y que os podéis encontrar en problemas aún con parámetros correctos. Siguiente punto, el espacio muerto. Bueno, no os voy a explicar esto más o menos, simplemente recordar aproximadamente 2,5 mililitros por kilo y un 25% del tidal cuando estáis ventilando, por la fórmula de Bohr. Siguiente pregunta, ¿qué es el espacio muerto cuando tenemos un enfermo intubado? ¿El filtro es espacio muerto? Sí. ¿La tubuladura es espacio muerto? ¿Cuántos dirían que la tubuladura es espacio muerto? ¿Nadie? Bueno, ¿tubuladura es espacio muerto? Perfecto. Entonces, las válvulas del respirador que están conectadas a la tubuladura y que evitan el retorno del aire es espacio muerto. ¿El volumen interno del respirador es espacio muerto? Porque hay una continuidad en el flujo. En principio, el espacio muerto es simplemente esta parte de aquí, es hasta la I. Es decir, desde esta parte hasta la 17ª bifurcación bronquial, cuando empiezan a aparecer los sáculos. La tubuladura es volumen compresible, es decir, que cuando vosotros cambiéis de tubuladura se lo tenéis que decir al respirador, es decir, se ha de volver a calibrar el test de fuga. Modifica la compliance interna del sistema y cuando da la compensación de la ventilación es la adecuada para esta nueva situación, para esta nueva tubuladura. Pero todo esto de aquí es espacio muerto. Y diréis, bueno, más o menos tampoco tiene demasiada importancia. Imaginaros un niño de 10 kilos. 10 kilos lo estamos ventilando con 80-90 mililitros de volumen tidal para conseguir unas presiones correctas a través de un supraglótico. ¿Veis esto? Solo esto ya hace 25. Si además le pongo un filtro, pues ya son 34. Perdón, 34. Si además le pongo un codo, porque aquí no me conecta bien y tal, son 8 más. Si os estáis dando cuenta, estáis ventilando mucho más espacio muerto que volumen alveolar. De esto, ¿qué pasa? Empieza a subir el CO2. ¿Qué es lo que hago? Subo los parámetros ventilatorios, hago una ventilación más agresiva, con un mayor volumen tidal, y subo la frecuencia. Al subir la frecuencia, empiezo a atrapar aire en el pulmón, ventilo peor. Al subir la presión, empieza a fugar la mascarilla. Es decir, un error me conduce a otro, hasta que llega el momento que lo tengo que intubar en malas condiciones, porque donde voy no llega a ningún sitio. Bueno, os he explicado un poquito problemas que nos encontramos en el cada día en anestesia pediátrica. Dolor.
Siempre hacemos pues, lo que se ha comentado antes, hacemos un bloqueo, sea una criptorquidia, pues podemos hacer una caudal. ¿Qué ocurre? Durante las primeras 12 horas el enfermo está controlado, porque le hemos hecho un bloqueo, está maravillosamente bien, el enfermo se va a su casa. Si lo llamamos al día siguiente, ya nos empiezan a explicar peripecias. El 90% empieza a tener dolor. Dolor que se puede controlar más o menos con los analgésicos convencionales. Pero es que al cuarto día, casi el 50% sigue teniendo dolor. Y al séptimo día, pues un 20%. ¿Qué significa esto? Que estas pautas de, bueno, y si le duele le da un poquito, tenemos que huir de ellas. Tenemos que hacer un tratamiento mantenido durante 4 o 5 días como mínimo. No solamente los 2 primeros días. Otra cosa es, vamos al niño, le preguntas, ¿te duele? Y el niño me dice sí, no, o me ve de azul y entonces suelta un berrido de 1000 demonios por si le voy a pinchar. No, consiste en tener contabilizado qué es lo que estamos haciendo, y cómo estamos mejorando ese control del dolor. Y de esto hay muchísimas escalas. Para menores de 3 años tenemos escalas objetivas, las de las caras, tenemos escalas de colores, todas vienen a buscar lo mismo, es decir, que el niño en su lenguaje nos represente esto. Y si veis, escalas, hay un montón, la que queráis, es igual, todas son igual de inefectivas o igual de efectivas. El niño va a decir lo que le dé la gana, porque a un niño de 2 años que le duelen unas amígdalas, os puedo decir que lo de la cara, pues bueno, tiene una repercusión relativa, y si te acercas tú, aún más. Y si te acercas con mascarilla y gorro, entonces ya es la bomba. Intentarlo tabular, intentar tener estos datos, porque veréis realmente si las pautas analgésicas que estamos utilizando son efectivas. Más tal, y lo que hemos comentado un poquito antes, procedimiento, estrategia terapéutica. Cada uno de los procedimientos que vamos haciendo, vamos a decir, pues para una hernia inguinal haremos antiinflamatorios, un bloqueo caudal, para el posoperatorio esto a demanda. Yo personalmente creo que a demanda no se tendría que poner nunca, los padres se han de ir con un tratamiento del dolor establecido, fijado y claro, más o menos como cuando van a un ambulatorio. Fármacos. Seguro que estos fármacos ya los conocéis. Quizás del paracetamol la única cosa que sí os recomendaría, parece que tiene mayor efectividad si damos un bolus de carga antes de 25 miligramos de mercurio, de 25 miligramos por kilo, y dosis repetida de 15 miligramos por kilo por cualquier vía. Importante las dosis tope. Muchas veces nos las pasamos. No pasa nada un día, no pasa nada 2, pero un acumulado de una semana, cuidado, que el hígado tiene su repercusión, y sobre todo en niños pequeños. Pensad que por debajo de 10 kilos es importante reducir la dosis de paracetamol. No se puede dar a 15 por kilo, tenemos que bajarlo a 7,5, 10. Ketorolaco es un buen fármaco, tanto por vía oral como por vía endovenosa, 1 miligramo por kilo, con máximo de 30. El metamizol, aplicaría aquí también un poquito lo que he comentado antes de la hipertermia maligna. Todo el mundo habla del metamizol y del riesgo de la granulocitosis. ¿Habéis visto muchas granulocitosis por metamizol? ¿Una? ¿Cuánto metamizol estamos utilizando? ¿Cuántas granulocitosis hemos visto? ¿Qué es un riesgo? Indudablemente. ¿Que tenemos que procurar no pasarnos? Por supuesto. Muchas veces se relaciona también con tratamientos prolongados. Es decir, un niño que lleva una semana tomando metamizol. Una dosis puntual, 2 dosis, yo no conozco ningún caso que haya dado granulocitosis. Pero bueno, tenerla presente. Ibuprofeno, el ibuprofeno también está en formulación endovenosa. Antiguamente la formulación endovenosa solamente la tenían los pediatras y los neonatólogos para el cierre del ductus, pero ahora ya han salido productos. El problema es que son bastante caros. Entonces, una analgesia posoperatoria pues tiene un coste económico importante. Y un poquito lo que hemos dicho de la dexametasona, que nos ayuda en los bloqueos y como antiinflamatorio pues también tendría un cierto componente.
Vómitos, dexametasona, creo que está recomendada. Fijaros que la única cosa que cambia son las dosis. Aquí podemos ir a una dosis mucho más baja. Importante también el tema, tal como hemos dicho un poquito lo del midazolam, cuando nosotros vamos a dormir a un paciente, todos los prokinéticos que se están dando, los primperanes, preoperatorios, pensad que antes de que hagan efecto ha pasado un tiempo largo. Que lleguen, o sea, que lleguen a nivel plasmático, que se absorban, que promuevan y que hagan el vaciado gástrico. Muchas veces nos los encontramos que el efecto nos lo hacen después. A veces valdría la pena también, pues o los damos antes o nos esperamos un poquito. Bueno, ya tenemos el enfermo, ya hemos visto un poquito cómo va, cómo le damos el alta. Muchas veces lo que decimos es, no, el enfermo está bien, ya puede irse a casa, pero ha de quedar tabulado. ¿Por qué? Porque si los vamos a llamar al día siguiente, yo quiero saber qué es lo que le pasaba a este enfermo. Se fue de alta y le dolía un poco, o se fue de alta y había tenido náuseas, o se fue de alta y poder contrastar que de este problema con el que se había ido, pues está resuelto. Entonces, signos, pues el PATS, que es un poquito el clásico, con unos criterios de más de 9. Ah, sí, esto también es una cosa curiosa. Tenemos un montón de tablas que podemos correlacionar cómo está el paciente, si está con criterios de alta o no. Pero, ¿veis? Esta columna gris es cuando ya ha llegado a los criterios de alta. Por ejemplo, en este estudio, a la hora ya tenía criterios de alta, pero el enfermo no se fue. ¿Por qué? Porque ni el anestesista ni el cirujano pudieron visitarlo. Hasta que el anestesista no daba el ok y el cirujano no daba el ok, el enfermo no se podía ir. ¿Qué ocurre? Fijaros que van pasando las horas, y hay enfermo que a lo mejor se ha pasado 5 horas porque el cirujano no estaba en el área o el anestesista no estaba operando en una sala distante. Es importante crear automatismos para que se pueda dar el alta, que en un momento dado te puedan consultar si hay alguna duda, pero que no tengas que estar, porque no siempre tienes el enfermo al lado. Igual el área de recuperación está un poco distante, o en el área de recuperación no hay una persona responsable. Crear este automatismo ayuda a que el personal de enfermería pueda, de una forma más o menos autónoma, poder gestionar estas altas. Esta es otra de las, es el ALDRE modificado. Es muy importante realizar el control telefónico a las 24 horas para ver un poquito cómo ha ido nuestro paciente, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal y qué percepción tiene él de lo que nosotros hemos hecho. Es como un control de calidad que nos ayudará un poquito a mejorar. Y ya está.